Destituido el director de presidios y los jefes de Fraijanes por la fuga de los pandilleros del barrio 18, el presidente no regresa aún al país y su vocero descarta de manera inmediata que el ministro de Gobernación se vaya por este caso. Recapturan al Black Demon, uno de los 20 pandilleros fugados. Sorprendentemente, el reo evadió, no tenía una pierna y sigue despertando las preguntas de cómo ocurrió su salida. Lluvias siguen afectando el territorio nacional. Retaluleu se inunda y los socavones se presentan en varias partes de la red vial del país. Trump llega al Medio Oriente para celebrar la firma de la paz entre Israel y Hamás. Alta expectativa por la entrega de los sobrevivientes del secuestro hecho por los terroristas y el retiro del ejército israelí de la Franja de Gaza. Bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión de este lunes 13 de octubre. Soy Paula Osaeta y es un gusto para mí iniciar la semana con ustedes e informarles de lo más relevante de la jornada. Iniciamos con las noticias y es que la Dirección General del Sistema Penitenciario confirmó este domingo la evasión de al menos 20 pandilleros del centro carcelario Fraijanes 2. Los reclusos pudieron haberse escapado desde hace un año. En conferencia de prensa, el director general del sistema penitenciario, Ludin Astolfo Odínez, confirmó que al menos 20 reclusos condenados por diversos delitos evadieron los controles de la prisión Fraijanes 2 y se desconoce su paradero. Las primeras hipótesis señalan la posible participación de elementos penitenciarios. Durante este procedimiento y utilizando la tecnología biométrica, o sea, toma de huellas con dispositivos denominados ID5, se logró establecer de manera efectiva y fehaciente que 20 privados de libertad habían evadido los controles de seguridad y ya no se encuentran en Fraijanes 2. Es que podemos determinar que sí existió una colaboración interna, posiblemente por parte del personal que tiene la custodia y guarda de los privados de libertad de dicho centro. El director del sistema penitenciario explicó que desconocen la fecha exacta de cada fuga y cómo fue realizada, por lo que presentaron las denuncias correspondientes en el Ministerio Público. Actualmente permanecen 250 privados de libertad recluidos en Fraijanes 2. Las evasiones de los privados de libertad es lo que nosotros estamos estableciendo, pero se prevé que comenzaron desde un año anterior. La información sobre la fuga de los 20 pandilleros del barrio 18 de Fraijanes 2 estuvo marcada por un hermetismo total por parte de las autoridades del sistema penitenciario, que lejos de aclarar lo que realmente sucedió, terminó con declaraciones del director general manifestando que deja a discreción del presidente y el ministro de Gobernación su continuidad en el cargo. Con imágenes de José Chávez para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. Y al respecto, el subdirector de investigación de la Policía Nacional Civil expresó que se trabaja de manera coordinada para la recaptura de los más de 20 pandilleros del barrio 18 que burlaron los sistemas de seguridad de Fraijanes 2. Se inicia ya con los diferentes operativos de búsqueda y de localización de estos reos de libertad que se encuentran evadidos del centro carcelario, con el fin de poder localizarlos y volverlos a detener. En este caso, comentarles que nuestro señor director general ha instruido a las diferentes unidades de la Policía Nacional Civil realizar diferentes operativos, asimismo fortalecer la seguridad en alrededor de los centros carcelarios. Y la fuga de al menos 20 reclusos de la cárcel Fraijanes 2 ha desatado fuertes reacciones en diversos sectores del país. Distintas organizaciones ciudadanas de derechos humanos y políticas exigen una investigación transparente, responsabilidades a los funcionarios involucrados y una reforma profunda del sistema penitenciario. La fuga de 20 reclusos del barrio 18 de la cárcel Fraijanes 2 ha desatado una ola de pronunciamientos y exigencias de investigación. Diversas organizaciones sociales, el sector empresarial y legisladores demandan justicia ante lo que califican como una falla grave del sistema penitenciario. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras CACIF emitió un comunicado en el que exige certeza de castigo para los responsables, tanto internos como externos, y demanda que las autoridades actúen con prontitud y transparencia para restablecer el orden y la confianza en las instituciones.
Por su parte, la diputada Sandra Jovel solicitó una investigación exhaustiva, así como la detención y procesamiento de los funcionarios o guardias que hayan colaborado con la fuga. Además, recordó que en su interpelación al ministro de Gobernación ya había advertido sobre las deficiencias en las cárceles de alta seguridad y los riesgos de corrupción interna. En tanto, el diputado oficialista David Illescas exigió al ministro Francisco Jiménez que se pronuncie de manera clara y asuma la responsabilidad política del caso. Aseguró que, aunque pertenece al partido del presidente Bernardo Arévalo, no puede permitirse impunidad en un hecho que afecta directamente a la seguridad ciudadana. La fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, también se pronunció, afirmando que este hecho evidencia fallas graves en los mecanismos de control del ente responsable. Además, informó que desde el momento que se tuvo conocimiento del caso, se iniciaron las investigaciones. Diversas organizaciones de derechos humanos y observatorios ciudadanos se sumaron a los pronunciamientos, insistiendo que la fuga evidencia fallos estructurales, posible colusión de personal penitenciario y de urgencia una reforma profunda en el sistema de reclusión. Para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Y por supuesto, en relación a este tema, en horas de la tarde del domingo, la presidenta en funciones, Karine Herrera, publicó un mensaje en X en el que se manifestó indignada por la fuga de los reos, lo que calificó de inaceptable. Además, informó que ya ha instruido al ministro de Gobernación que tome como prioridad su recaptura y que mantenga informada a la población. También en la misma red social se pronunció el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, quien señaló que va tras los 20 prófugos y que serán los primeros inquilinos de Renovación 2. Para hoy estaba prevista a las 7 horas convocados integrantes del Gabinete de Seguridad del Ejecutivo para comparecer en conferencia de prensa donde se abordó este tema. Y la Embajada de Estados Unidos en Guatemala calificó como inaceptable la fuga de integrantes de la pandilla Barrio 18 de la cárcel Fraijanes II y exhortó al gobierno guatemalteco a actuar de forma inmediata y enérgica para recapturarlos. En un comunicado recordó que el pasado 23 de septiembre Estados Unidos designó a los miembros de esta estructura como terroristas, advirtiendo que hará rendir cuentas a quienes los apoyen. La embajada advirtió además que los prófugos representan una amenaza para la seguridad de Guatemala y del territorio estadounidense. Y en seguimiento a la fuga de 20 reclusos de la cárcel de Fraijanes II, equipos de investigación de la Policía Nacional Civil realizaron un operativo en Santa Rosa este lunes donde fue recapturado Byron Eduardo Fajardo Revolorio, de 40 años, conocido como Black Demon, cabecilla de la clica Latin Family del barrio 18. Junto a él fueron detenidos Julio Giovanni Farías Figueroa, de 26 años, y Vilma Janet Fajardo Revolorio, de 44, quienes se desplazaban en una camioneta Toyota. En el operativo se incautó una pistola calibre 9 milímetros con 2 cargadores, 40 municiones, 20 municiones para fusil, 2 celulares y una bolsa con marihuana. Según las autoridades, el arma tenía reporte de robo desde el 19 de mayo en la zona 12 capitalina. Y el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se refirió a la fuga de 20 reos en Fraijanes II. Según el funcionario, los prisioneros habrían escapado en diferentes momentos y bajo circunstancias que aún se encuentran en investigación. Paula Carranza nos cuenta más al respecto. Paula, buenas tardes, te escuchamos. Muy buenas tardes, Paula. Nos encontramos en el Palacio Nacional, donde el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, dio declaraciones relacionadas a la fuga de los 20 reos de Fraijanes I. Por eso he tomado algunas decisiones inmediatas. La primera es la remoción del director del sistema penitenciario por la necesidad de un recambio de enfoque en el tema. No estamos y no tenemos elementos de vincularlo a esta situación, pero el enfoque debe de cambiar en la gestión precisamente del abordaje de la gestión penitenciaria. Por otras razones, he ordenado de igual manera la destitución inmediata del director y subdirector de Fraijanes II. Como parte de fortalecimiento, además, en el control del sistema penitenciario, también serán destituidos el director y subdirector de Renovación 1, el director y subdirector del Mariscal Zavala y
el director y subdirector de la cárcel de Puerto Barrios. El ministro de Gobernación también comentó que realizarán pruebas de polígrafo junto a la Embajada de Estados Unidos. Cualquiera que falle esta prueba será retirado de su cargo. Con imágenes de Eric Ávila, reportó para Noticiero Guatevisión, Paula Carranza. Y continuamos con el resumen de los sucesos de la jornada. Un hombre fue rescatado por bomberos municipales en el Puente El Incienso luego de haber subido a la malla de seguridad y poner en riesgo su vida con la intención de lanzarse al vacío. Gracias a la rápida intervención de los socorristas, la persona fue puesta a salvo y trasladada a un lugar seguro para recibir atención psicológica. Y un automóvil cayó a un barranco en el kilómetro 22 de la ruta que conduce a San Pedro Zacatepeques, luego de que su conductor perdiera el control del vehículo. 3 hombres fueron rescatados con vida por cuerpos de socorro y trasladados al Hospital Roosevelt con golpes y posibles fracturas. Según testigos, la lluvia y el estado resbaladizo de la vía pudieron contribuir al accidente. Un tráiler quedó atrapado en el kilómetro 34 de la ruta hacia El Mirador y Santa Elena Varillas, obstruyendo parcialmente el paso vehicular. Agentes de la Policía Municipal de Tránsito coordinaron el apoyo de una grúa para liberar el vehículo y regular el tránsito en el sector. Se recomienda a los conductores circular con precaución y atender las indicaciones de los agentes en este lugar. Y ahora le cuento que una motocicleta colisionó en la parte trasera de un tráiler en el kilómetro 22 de la ruta al Atlántico. Al llegar al lugar, elementos de bomberos voluntarios evaluaron al conductor de la motocicleta, quien lamentablemente había fallecido a consecuencia del impacto. Las autoridades correspondientes fueron notificadas para realizar las diligencias de levantamiento y determinar las causas de este accidente. Y un fuerte congestionamiento se reportó la madrugada de este lunes en la bajada de Villalobos en dirección hacia el sur de Guatemala debido a un tráiler que quedó colisionado contra separadores viales y otro vehículo. El incidente se registró en horas de la madrugada en uno de los puntos más transitados de la ruta al sur. La Policía Municipal de Tránsito de Villanueva mantuvo presencia en el lugar mientras se esperaba el arribo de las grúas para mover las unidades involucradas. El tráiler quedó atravesado e impactado contra los separadores viales y bloqueando varios carriles. El paso permaneció parcialmente restringido hasta que concluyeron las labores de retiro. Y bomberos municipales departamentales de la estación número 4 del municipio de Coatepeque, en Quetzaltenango, atendieron un accidente de tránsito registrado en el caserío Los Encuentros, donde 11 personas resultaron heridas. Los socorristas brindaron atención prehospitalaria a las víctimas, la gran mayoría de entre 15, 17, 18 y 40 años. Los pacientes originarios de la aldea El Troje presentaban posibles fracturas, heridas y golpes en distintas partes del cuerpo. Todos fueron estabilizados y trasladados hacia la emergencia del Hospital Nacional de Coatepeque. De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, las personas se dirigían a sus labores diarias a bordo de un camión cuando, debido a desperfectos mecánicos en el sistema de frenos, el piloto perdió el control del vehículo, salió de la carretera y colisionó contra un árbol. Y el Ministerio Público, a través de la Agencia Fiscal de Malacatancito, en coordinación con la Fiscalía Regional de Occidente y con el apoyo de la Policía Nacional Civil, realizó un allanamiento en un inmueble ubicado en la aldea Quiaquisuyal, caserío Loma Seca, en Huehuetenango. La diligencia tuvo como objetivo inspeccionar, registrar y secuestrar evidencias en el marco de una investigación por el delito de disparo de arma de fuego sin causa justificada. Y en otras noticias le cuento que más de una docena de puntos presentan daños y riesgo de colapso sobre la carretera El Salvador, donde socavones, grietas y deslizamientos se extienden desde el kilómetro 11 hasta el 25. Mientras el paso continúa cerrado en el kilómetro 24.5, los reportes revelan que la inestabilidad del terreno amenaza otros tramos clave de esta ruta. Andrea Domínguez está en el lugar y tiene todos los detalles. Andrea, buenas tardes, te escuchamos.
Qué gusto saludarte a ti y a todos nuestros televidentes. Nos hemos movilizado hasta el kilómetro 12 más 280 de carretera a El Salvador con dirección de oriente hacia el centro de la ciudad. En este lugar ha comenzado a formarse un socavón que ya tiene grandes proporciones y que incluso ha dejado parte de la cuneta que conduce las aguas pluviales en el aire, además de un poste que ya ha colapsado y un árbol que se encuentra en este lugar. Ya está cercado con una línea de precaución, sin embargo, este socavón que tiene aproximadamente unos 10 metros de profundidad no es el único que se encuentra sobre este lugar. En un recorrido que hemos hecho desde el kilómetro 11.5 con dirección hacia el kilómetro 13, básicamente hemos localizado al menos otros 4 puntos que se están erosionando con el agua y que representan un alto riesgo para este sector que ya se encuentra comprometido. Si bien hay trabajos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda sobre el 11.5 en donde se están construyendo 2 puentes derivado del desplazamiento lento que se ha dado en este lugar, ha comenzado a formarse otro. Ya hay personal, en este caso de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, realizando una evaluación sobre este sector para ver los trabajos que se deban de realizar, aunque este tramo también hay que señalar compete a Covial del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Además de ello, hay ya cunetas que se encuentran erosionadas por el agua fluvial que circula en este sector. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ya está enterada de cada uno de estos puntos que continúan representando un riesgo principalmente para una de las rutas más importantes y que en este momento se encuentra sobre el kilómetro 24.5 totalmente cerrada, derivado del deslizamiento que este día cumple una semana de haberse realizado. Pero toda esta información se la estaremos ampliando también más adelante y en nuestras siguientes emisiones. Con imágenes de Daniel Samayoa y Walter Velázquez, reportó Andrea Domínguez. Gracias, Andrea, por tu reporte. Y vamos a retomar la noticia sobre esta fuga de 20 reos de Fraijanes 2. Y es que diputados oficialistas solicitan la renuncia del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, tras la fuga de estos reos de una cárcel de máxima seguridad. La petición fue hecha esta mañana durante una conferencia de prensa ofrecida en el Congreso de la República, donde varios diputados de la bancada del gobierno criticaron la gestión del ministro Jiménez, señalando fallas graves en la seguridad penitenciaria. Según sus declaraciones, la fuga demuestra una grave vulnerabilidad en las prisiones y un fracaso en la dirección de la cartera. Piden que asuma responsabilidades y que se investigue a fondo el incidente. La expectativa es que en las próximas horas se convoque a una sesión del Congreso para decidir si se aprueba una moción de censura o se exige su salida formal. Dudas sobre la transparencia de la información. Mientras en las últimas semanas hemos visto cómo los enemigos del país, especialmente... Y continuamos con este tema porque el Ministerio Público confirmó que la investigación por la fuga de 20 reos de Fraijanes 2 inició desde el pasado sábado. Las pesquisas son lideradas por la Fiscalía de Santa Catarina Pinula. Juan Pablo Garrido nos amplía la información. Juan Pablo, adelante, buenas tardes. Hola Paula, buenas tardes. Información que podemos actualizar este medio de lunes y es en relación a la noticia que acapara interés nacional y es en relación a la fuga de 20 reos del centro carcelario Fraijanes 2. Esta mañana el vocero del Ministerio Público, María José Mancilla, ha confirmado que las investigaciones han iniciado de oficio desde el pasado sábado en horas de la tarde. Sin embargo, se ha confirmado que esta mañana de lunes la fiscal general y jefe del Ministerio Público, Consuelo Porras, sostuvo una reunión para conocer los avances que se reportan en esta carpeta de investigación, la cual tiene como fin principal poder restablecer y conocer cómo es que estos 20 privados de libertad, todos ellos integrantes del barrio 18, burlan a las autoridades del sistema penitenciario y escapan de esta prisión de mediana seguridad. También es importante dar a conocer que las pesquisas en este momento son lideradas por la Fiscalía de Santa Catarina Pinula y no se descarta que en las próximas horas puedan intervenir demás fiscalías, entre ellas la encargada de conocer delitos en contra de la corrupción. También es importante dar a conocer que dentro de este marco ya se reporta la captura de uno de estos 20 reos
del barrio 18 que se habían fugado y él fue capturado en el departamento de Santa Rosa. En ese contexto es importante mencionar, según lo daba a conocer la Policía Nacional Civil, estará siendo trasladado al departamento de Guatemala, específicamente a Torre de Tribunales, para que pueda presentar una audiencia de primera declaración y pueda conocer los motivos que han originado su recaptura en este sector del país. De momento, Paula, es la información que podemos actualizar con mi compañero Moisés Sheikh. Regreso con usted a Estudios Centrales. Buenas tardes. Quiero contarle que el proyecto del Hospital contra el Cáncer en Guatemala ya cuenta con la asignación del terreno donde será construido. Con este hospital se busca garantizar acceso a servicios especializados en el tratamiento del cáncer, incluyendo radioterapia y atención integral para pacientes en todo el país. Y también quiero contarle que la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala informó que permanecerá cerrada este lunes 13 de octubre, incluyendo su sección consular, debido a un asueto federal en Estados Unidos. Las actividades y servicios se reanudarán el martes 14 en su horario habitual. Y es momento de conocer lo que sucede en el mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el alto al fuego en la Franja de Gaza como un triunfo increíble que no representa solo el fin de la guerra entre Israel y Hamás, sino el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio, durante un discurso ante el Parlamento israelí. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue ovacionado el lunes en el Parlamento de Israel. Durante su discurso, el mandatario dijo que el acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza, en vigor desde el viernes, es un triunfo increíble para Israel y el mundo, y agradeció la mediación de países árabes para su consecución. A su vez aseguró que el pacto entre el Estado hebreo y el movimiento islamista palestino Hamás no es solo el fin de una guerra, sino el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente, y llamó al pueblo palestino a desmarcarse del terrorismo y la violencia. Together we've shown that peace is not just a hope. Juntos hemos demostrado que la paz no es solo una esperanza con la que podemos soñar, sino una realidad que podemos construir día a día, persona a persona y nación a nación. Y gracias a ello, Medio Oriente está finalmente listo para aprovechar su extraordinario potencial. Esta región tiene un potencial extraordinario. Ahora debería quedar claro para todos en la región que décadas de fomento del terrorismo y el extremismo, el yihadismo y el antisemitismo no han funcionado, han sido un desastre. Trump también aseguró que quiere alcanzar un acuerdo de paz con Teherán y que está listo para hacerlo cuando los iraníes lo estén. El presidente se refirió a los ataques conjuntos estadounidenses e israelíes contra instalaciones nucleares clave en la República Islámica a principios de este año. Ellos sufrieron un duro golpe, ¿no es así? Vaya, los recibieron por un lado y por el otro. ¿Y saben qué? Sería grandioso si pudiéramos lograr un acuerdo de paz con ellos. Creo que sería grandioso. ¿Les alegraría eso? No sería grandioso, porque creo que ellos quieren. Creo que están cansados. Trump realizó una breve visita a Israel antes de viajar a Egipto para la esperada cumbre sobre Gaza, con la presencia de varios líderes mundiales. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu no asistirá al evento, pese a que fue invitado por Trump y el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi. La oficina del mandatario explicó que el evento coincide con la festividad judía de Simchat Torah, que comienza la noche del lunes y continúa hasta la puesta de sol del martes. Ningún representante de Hamás participará de la cumbre, pero sí el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Y el movimiento islamista palestino Hamás liberó este lunes a los últimos 20 rehenes israelíes que seguían con vida en la Franja de Gaza, una noticia que provocó gritos de júbilo entre la multitud congregada en Tel Aviv. Hamás liberó el lunes a los últimos 20 rehenes israelíes que seguían con vida en la Franja de Gaza. Los cautivos, capturados hace 2 años en el ataque del movimiento islamista en el sur de Israel que desató la guerra, fueron entregados a la Cruz Roja, que los llevó después al ejército israelí. Al conocerse la noticia de la liberación, miles de personas reunidas en una plaza de Tel Aviv, rebautizada como Plaza de los Rehenes, estallaron en vítores, abrazos y lágrimas de emoción.
Gracias a nuestra lucha principal, gracias a que la gente salió a las calles y plazas, hemos contribuido enormemente a la liberación de los rehenes. Y por supuesto a quien mueve los hilos, Trump. Es una sensación de hogar y alegría, pero no olvidamos ni por un momento a los que no vendrán y a los que aún no han llegado. La liberación se dio horas antes de la esperada cumbre sobre Gaza prevista en el balneario egipcio de Sharm el Sheikh, en presencia de Donald Trump y otros líderes mundiales. El presidente estadounidense, artífice de un plan de 20 puntos que hizo posible el alto al fuego y la liberación de los rehenes, pasó primero por Israel, donde fue recibido por Benjamín Netanyahu. La primera fase del acuerdo de tregua entre Israel y Hamás, que entró en vigor el viernes, contempla el canje de los últimos rehenes israelíes en Gaza, 20 vivos y 28 fallecidos, por casi 2.000 palestinos recluidos en cárceles israelíes. Sin embargo, una portavoz del gobierno de Netanyahu informó que Israel no prevé que todos los cuerpos de los rehenes muertos sean devueltos el lunes y espera que un organismo internacional ayude a localizar a aquellos que no sean entregados. Y en otros temas internacionales, el Premio Nobel de Economía 2025 fue otorgado al estadounidense israelí Joel Mokyr, al francés Philippe Aghion y al canadiense Peter Howitt por sus investigaciones sobre el impacto de la tecnología en el crecimiento económico. La Real Academia Sueca de Ciencias destacó que Mokyr identificó los factores históricos que permitieron un crecimiento sostenido gracias al progreso tecnológico, mientras que Aghion y Howitt desarrollaron la teoría de la destrucción creativa que explica cómo la innovación impulsa el desarrollo al reemplazar viejas industrias con nuevas. Este reconocimiento, creado por el Banco Central de Suecia en 1968, cierra la temporada de los premios Nobel. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió contra la opositora María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su incansable lucha por la democracia en su país. Aunque no la mencionó por su nombre, Maduro la calificó de bruja demoníaca de la Sayona durante un acto conmemorativo por el Día de la Resistencia Indígena. Machado dedicó el premio al pueblo venezolano y al presidente Donald Trump, mientras el mandatario venezolano afirmó que su gobierno busca paz con libertad y soberanía, rechazando lo que llamó la paz de los imperios. Anoche venció el plazo para que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia eligieran a su nuevo presidente, un proceso que generó expectativas en el Poder Judicial y en la opinión pública. A falta de consensos, asumió el vocal primero Óscar Vázquez. Nos cuenta qué sucedió anoche, por supuesto, así que vamos con Óscar en este momento. Adelante, Óscar. Compañeros, quiero contarles que siendo la 1:15 de la mañana de este 13 de octubre, ha finalizado la conferencia de prensa en donde han indicado que Carlos Rodemiro Lucero Paz es quien asumirá la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, luego de que no se tuvieran consensos entre los 13 magistrados. Importante mencionar que el domingo 12 vencía el plazo. Los magistrados fueron convocados a las 6 de la tarde, sin embargo, la sesión empezó media hora después. Luego de que no llegaran a ningún acuerdo, aproximadamente a las 8:30 de la noche, se dio un receso indefinido. Durante todo ese tiempo nosotros estuvimos acá en la Corte Suprema de Justicia esperando noticias de qué acuerdo se tendría. Sin embargo, luego de eso se nos informó que se reanudaría la sesión a las 11:30 de la noche. Pasado ese tiempo, 15 minutos después de haberse reanudado, los magistrados indicaron de que no se había llegado a ningún consenso, por lo que Carlos Rodemiro Lucero Paz sería el presidente interino, pues que tomó posesión a las 12:01. Carlos Rodemiro es el vocal primero, pues la ley establece que de no haber consensos, él es el que asume la presidencia. Sin embargo, Comunicación Social de este departamento brindó declaraciones. Escuchemos. Dando continuidad a la sesión del Pleno, no se realizó ninguna propuesta, por lo que al finalizar el plazo estipulado por la ley, el señor magistrado Teodoro Ildefonso Cifuentes Maldonado procedió, en cumplimiento al mandato constitucional, a entregar el cargo como presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia. Además de ello, por unanimidad, se procedió al cierre de la sesión programada para este día y el magistrado vocal primero de la Corte Suprema de Justicia
Carlos Rodimiro Lucero Paz ha asumido como presidente en funciones del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia. Tal y como lo hemos mencionado durante la sesión plenaria extraordinaria, no se tuvo ninguna propuesta para el puesto de presidente. Pues nosotros estaremos al tanto de qué es lo que sucede. No se ha convocado a una nueva sesión. Sin embargo, el nuevo presidente será quien deberá convocar a sesión plenaria para elegir al representante de este organismo judicial. Con imágenes de José Sánchez para Noticiero Guatevisión, reportó Oscar Vázquez. Y damos un giro a la información porque tenemos que hablar acerca de los estragos que está causando el clima en nuestro país. Y es que fuertes lluvias se registraron en el sector Candelero de Oro, Caserío Puca 1, en San Sebastián Retaluleu. Como parte del sistema Conred, se realizó una evaluación de daños y análisis de necesidades en las viviendas afectadas para determinar el nivel de impacto y las medidas de asistencia que serán implementadas. Y las fuertes lluvias registradas en las últimas horas provocaron una inundación en Trocha 7, Nueva Concepción, Escuintla. Según el reporte del sistema Conred, 13 viviendas resultaron con daños moderados, mientras las autoridades locales realizan evaluaciones para determinar las necesidades de las familias afectadas. Y las siguientes imágenes son desgarradoras y fueron captadas el pasado domingo en San Sebastián Retaluleu. Todo fue captado por personas que pretendían mostrar las inundaciones causadas por las fuertes lluvias. En ese momento, un adulto de la tercera edad fue succionado por la corriente. Desde entonces, se desconoce el paradero de esta persona, que ya es buscada por rescatistas de la Cruz Roja en el río Ixpatz del mismo municipio. Y en relación a este tema, como ya le contábamos, este hombre de 70 años que fue arrastrado por la corriente del río Ixpatz en San Sebastián Retaluleu está siendo buscado por autoridades y vecinos, quienes lamentan lo sucedido por las intensas lluvias que se han presentado en este departamento. En San Sebastián Retaluleu, un hombre de 70 años identificado como don Adrián Saquic, quien se dedicaba a la albañilería, cayó en un tragante que desemboca en el río Ixpatz cuando intentaba llegar a la casa de su hija. Vecinos relataron que la intensa lluvia registrada la tarde de ayer provocó que el afluente creciera y el agua cubriera la calle. En medio de la corriente, el adulto mayor perdió el equilibrio y fue arrastrado por el río. Nos informaron de que había sufrido una caída, pero nunca pensamos que hubiera sido en un tragante así, ¿verdad? Primero porque yo veo que hay culpabilidad dentro de ese tragante. Y ahí sí que el líder comunitario, no sé si se ha dado cuenta de la necesidad que hay ahí. Hoy le pudo haber tocado al don, ¿verdad? Y mañana puede hacer una mujer, un niño. Algunas vecinas transmitían en vivo en redes sociales y captaron el momento en que don Adrián cayó al afluente. Familiares contaron que Saquic se dirigía a la vivienda de una de sus hijas, ubicada a la orilla del río, para ayudarla luego de que ella lo llamara porque su casa se había inundado. Sí, con la madre naturaleza y las bendiciones que nos da Dios con la lluvia no podemos oponernos a nada. Solo es tener precaución porque el peligro en cualquier momento o el accidente en cualquier momento se presenta. Ahorita el COPOE de acá de San Sebastián está coordinando hay grupos para irse a meter ahorita al río. Los vecinos indicaron que el tragante no tenía rejillas desde hace varios meses, lo que dejó la estructura expuesta y habría provocado el accidente. Desde anoche, vecinos y cuerpos de socorro mantienen las labores de búsqueda. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado localizar el cuerpo. Por lo que se ve en los videos fue duro y nosotros hasta abajo vivimos, pero es parte de aquí de la familia que venimos a ver, a apoyarlo, pero hasta el momento no sé nada de autoridades y con red de nada. No he visto yo nada. Desde las primeras horas de la mañana, 2 brigadas de rescate integradas por socorristas y elementos del ejército recorren varios kilómetros en los alrededores, continuando con los esfuerzos para dar con la víctima. Desde Retaluleu reportó Victoria Ruiz.
Y la Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres, en coordinación con la zona vial número 7 de Caminos, realizó trabajos de limpieza tras un deslizamiento de tierra registrado en el kilómetro 276 de la ruta RDAV6 en Lanquín, Alta Verapaz. Las autoridades informaron que las labores permitieron habilitar nuevamente el paso vehicular y continúan monitoreando el sector ante posibles nuevos deslizamientos. Y mire, cada 13 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, lo que busca crear conciencia a nivel mundial sobre la importancia de estar preparados para reaccionar adecuadamente ante los fenómenos naturales que son comunes en cada región. En Guatemala, Conred dio a conocer en las últimas horas que en esta temporada de lluvias, 56 personas han perdido la vida, principalmente por ser víctimas de la crecida de ríos o deslaves. Además, se reporta la desaparición de 5 personas que aún se buscan y 44,000 personas han resultado impactadas por las constantes lluvias. De esta manera se hace el llamado a la prevención para evitar nuevas víctimas y estar preparados con la mochila de las 72 horas si es necesario. Y vamos a cambiar de tema porque a partir de la semana pasada se observó una disminución de vehículos en las distintas rutas. Esto se debe a que algunos establecimientos educativos ya están finalizando actividades. Rosemary Ávila tiene los detalles. Rosemary, nos enlazamos contigo. Adelante. Paula, buenas tardes. Y es que quiero comentarte que durante los últimos días ya hay establecimientos educativos privados que están finalizando sus actividades del ciclo escolar 2025. Esto definitivamente ha impactado en la movilidad vial, no solo en la ciudad, sino también en las distintas rutas nacionales. Precisamente para tener los detalles, hoy nos encontramos con Marco López, él es de Provial. Marco, si podría comentarnos, pues, cómo han observado ustedes el flujo de vehículos, ya que a partir de los últimos días pues ya han finalizado estas actividades escolares. Bueno, y gracias por el espacio. Nosotros como Provial hemos visto tanto en la entrada y salida de la ciudad capital, como podríamos poner como ejemplo la ruta interamericana CA1 Occidente, la ruta al Pacífico CA9 Sur, que se ha visto menos movilidad de estudiantes. Cabe mencionar que obviamente las personas que aún siguen trabajando, las personas que conducen el transporte pesado, pues generan cierto congestionamiento en horas pico. Pero justo como lo consultabas, ya se empieza a notar directamente la disminución del tránsito vehicular por las personas que estudiaban. Bueno, en este sentido hay algunos kilómetros en los que pues con anterioridad había mayor congestión y ahora ustedes ya están viendo un cambio. Claro, podemos hablar del sector que va desde San Lucas hacia Misco y desde Misco hacia la ciudad capital, esto en la ruta interamericana CA1 Occidente, y en la ruta al Pacífico CA9 Sur, del área de Villanueva hacia la ciudad capital, era donde anteriormente se ha estado reportando bastante alta carga vehicular y congestionamiento debido a que muchos estudiantes de diferentes municipios entran acá a la ciudad capital. Estos días pues ya se empieza a ver que hay menos estudiantes y esperamos que también hasta la primera semana de noviembre, que empiezan a dejar o terminan de estudiar los estudiantes de colegios directamente, ya se va a ver más la circulación vehicular en estos sectores. Bueno, en este caso pues nos llama la atención que pues ya hay un cambio para ingresar acá a la ciudad. En el caso de otros cascos urbanos a nivel departamental, pues también se reporta algún cambio. Sí, se han reportado varios cambios. También tenemos que mencionar la ruta del Atlántico CA9 Norte, que es el ingreso hacia Ciudad Capital, desde el área de Palencia, Guatemala, hacia la ciudad capital. Este día particularmente ya se ha reportado menos influencia vehicular por estudiantes, ¿verdad? Como te decía, se reporta la misma afluencia vehicular de las personas que trabajan, la misma afluencia vehicular de las personas del transporte pesado, pero ya en lo que es estudiantes ya se ha notado bastante la diferencia, que hay menos circulación vehicular. Para finalizar, no sé si podríamos mencionar, por ejemplo, con anterioridad cuánto tiempo podría hacerse una persona para ingresar a la ciudad y ahora pues ¿cuál es el límite que se ve para que las personas pues estén llegando ahora que hay una reducción de automóviles? Bueno, esto sería también por los horarios, pero podríamos poner un ejemplo, no es un dato específico directamente, pero un ejemplo sería si venían desde Villanueva hacia la ciudad capital y venían circulando como a las 6 de la mañana, incluso a veces se tardaban de 2 a 2 horas y media para ingresar a la ciudad capital por el alta demanda que hay directamente. Ahora pues se ha notado que se tardan de 1 hora 40 minutos desde Villanueva hacia la ciudad capital y a sus respectivos lugares de estudio.
Muchas gracias, Marco, por todos los detalles. Pues es la información que tenemos a esta hora para que usted conozca cómo es que ha ido cambiando el tema de la movilidad vehicular. Ahora, tomando en cuenta que con el mes de octubre pues han finalizado las clases y las actividades escolares, principalmente en el sector privado. Con imágenes de mi compañero Esvin García para Noticiero Guatevisión, soy Rosemary Ávila y regreso a estudios. Gracias, Rosemary, por esta importante información. Y ahora es momento de conocer cómo está el tránsito a esta hora de la tarde en Santa Catarina Pinula. Muy buenas tardes. En este mediodía, la Policía Municipal de Tránsito de Santa Catarina Pinula nuevamente le trae la información de lo que está aconteciendo sobre la movilidad vehicular. Queremos informarle que debido a la reducción del carril en el ingreso a San José Pinula, se ha restringido el paso de buses. Únicamente podrá circular vehículo liviano, siempre respetando las indicaciones de nuestros compañeros de la PMT que se encuentran en el área para así evitar cualquier tipo de inconveniente. De la misma manera, nuevamente queremos informarle que en el kilómetro 24 de carretera El Salvador aún se encuentra totalmente cerrado debido a los derrumbes que se han registrado en esta área. Es por ello que le recomendamos a todos los conductores utilizar vías alternas, evitar transitar sobre carretera El Salvador y extremar las precauciones para así evitar cualquier tipo de inconveniente. Respecto al tránsito vehicular, carretera El Salvador en dirección a Oriente en estos momentos presenta ya una considerable carga vehicular, la cual da inicio en los alrededores del kilómetro 13.5 y se extiende hasta el kilómetro 18.5, en donde la circulación es lenta pero fluye de manera constante, ya que no hay obstáculos que generen complicaciones. Sobre carretera Mushval por el momento se mantiene circulación favorable para las personas que desean dirigirse hacia carretera El Salvador, ya que la movilidad se mantiene bastante rápida hasta incorporarse, por lo que puede transitar sin ninguna novedad. 20 Calle ya registra algunas complicaciones en el tránsito vehicular y eso se debe a problemas de movilidad reportados dentro de la jurisdicción de Guatemala, lo que está generando que la circulación de los vehículos sea lenta desde la salida de Mushval hasta Cantón 21. Nuestros compañeros de la PMT trabajan de manera constante la agilización del tránsito en distintos puntos estratégicos con la finalidad de garantizar una mejor fluidez para que usted pueda desplazarse a su lugar de destino sin ninguna novedad. Es la información que le traemos a esta hora. Recuerde que si usted lleva la vía, lleva la cortesía. Nuestro número de emergencia es el 1525. Municipalidad de Santa Catarina Pinula, soluciona. Y tenemos que continuar con más información, y es que la lluvia no se detiene y precisamente la intensa lluvia registrada en las últimas horas en el departamento de Retalhuleu, como ya vimos, provocó inundaciones en calles y viviendas en distintos municipios. Vecinos reportaron la pérdida de pertenencias y aves de corral debido al ingreso de caudales de ríos y corrientes pluviales en sus hogares. En la zona 1 de la cabecera departamental, vecinos captaron el momento en que la corriente arrastró la motocicleta de un joven repartidor. Las autoridades aún no han cuantificado la cantidad de viviendas afectadas por la inundación súbita, pero informaron que ya se realizan las gestiones para brindar ayuda humanitaria a las familias damnificadas. Estamos de regreso y a esta hora no puede faltar la información deportiva, y es que finaliza una jornada decisiva en la Liga Nacional de Guatemala. Los equipos comienzan a marcar diferencias en la tabla. Municipal se mantiene firme en el liderato, Misco golea y Antigua cumple con lo esperado, mientras otros clubes siguen sin levantar en la recta final del torneo. Finaliza una jornada más en la Liga Nacional de Guatemala. Los equipos comienzan a marcar diferencias en la tabla general, mientras otro sigue sin poder sumar puntos importantes en la recta final del torneo. La fecha inició con el encuentro entre Mictlán y Xelajú MC, donde los conejos hicieron respetar su casa y se impusieron 2-1 sobre los chivos. Por la noche, Antigua GFC cumplió con lo esperado y venció por la mínima diferencia a Deportivo Chuapa, que buscaba generar peligro como visitante, pero no logró concretar. Los coloniales se llevaron una victoria 1-0. El duelo entre Municipal y Cobán Imperial, suspendido el sábado por tormenta, se reanudó el domingo. Los rojos demostraron nuevamente por qué son firmes candidatos al título, imponiéndose 3-1 ante los Príncipes Azules. A pesar de contar con bajas por convocatoria a selección nacional, Municipal mostró carácter y mantiene su liderazgo en la parte alta de la tabla.
Por su parte, Deportivo Misco fue una verdadera aplanadora y goleó 4-1 a Malacateco, ratificando su fortaleza como local. Finalmente, Comunicaciones y Guastatoya protagonizaron un duelo cerrado entre equipos que buscaban recuperar confianza. El encuentro terminó con un empate sin goles. Así concluye una jornada más de nuestra Liga Nacional, que se acerca a su fase decisiva. Para Noticiero Guatevisión, reportó Kevin Gordillo. Y en el fútbol internacional, durante este fin de semana en Europa se jugaron las eliminatorias mundialistas. Repasemos los resultados de algunos de los partidos más destacados. España derrotó 2-0 a Georgia con goles de Jeremy Pino y Michael Oyarzábal. En el encuentro destacó la ausencia de Lamine Yamal por molestias musculares. Portugal venció por la mínima a Irlanda con gol de Rubén Neves, mientras que Cristiano Ronaldo falló un penal y no pudo anotar el gol con el que le hubiera arrebatado al Pescado Ruiz el récord de máximo anotador en eliminatorias mundialistas. Por su parte, Italia derrotó de visita a Estonia 3-1 y Países Bajos goleó a Finlandia como local 4-0. Y regresamos a nuestro país porque personajes como el sombrerón, el cadejo y los nazarenos fueron algunos de los disfraces que portaron los deportistas en la cuarta edición de la carrera 10K de Leyendas Antigua Guatemala, la cual tuvo lugar en la ciudad colonial. 3, 2, 1, inicia la 10K. Una experiencia nocturna deportiva acompañada de historia, misticismo y cultura fue la que se vivió durante la cuarta edición de la carrera 10K La Leyenda Antigua Guatemala 2025. Según los organizadores, fueron más de 2.200 deportistas los que participaron. El día de hoy llegamos a más de 2.200 corredores que van a correr disfrazados en Antigua Guatemala. Cientos de familias y deportistas personificaron a varias leyendas de la tradición guatemalteca, quienes recorrieron las principales calles de la ciudad colonial. Hola, buenas noches, vamos a correr en familia. ¿Y vamos a ganar? Y vamos a ganar. ¿Cuánto vas a correr? 10K. 10K. ¿Cuánto vas a correr? 10K. 10K. ¿Cómo vas a correr? 10K. ¿Cómo vas a correr? 10K. ¿Cómo? Así. Nosotros tenemos 4 años de participar acá en las carreras. Ahorita siempre venimos en familia, mi sobrino, mi esposo y mis hijos. Bueno, mi esposa decidió disfrazarse de Catrina y yo pues me imagino que de algún muerto, ¿verdad? Y los invitamos a todos para que disfruten esto en familia, es algo muy divertido y salir de la rutina, ¿verdad? Es algo súper para gozarlo siempre y los invitamos a que se unan a esta fiesta. Al final de la carrera se premió a los primeros lugares y también a los mejores disfraces de la noche. Reportó para Noticiero Guatevisión, Emi Sánchez. Y ahora es momento de contarle que cientos de guatemaltecos disfrutaron de un festival de convites en el centro histórico. Música, color y máscaras fueron parte de las características de esta actividad que reunió una de las tradiciones más importantes de varios de los departamentos de nuestro país. El encuentro de conviteros se desarrolló sobre el Paseo de la Sexta para celebrar una de las actividades culturales más ricas y antiguas del país, en la cual se entrelazan la tradición oral y religiosidad. Entre los participantes, destacó el convite centenario del 17 de agosto de la Hermandad de Santa Elena de la Cruz Quiché, declarado como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. Tiene más de 100 años, ahí fue donde se fundó el primer convite. Pues hoy nos invitaron a una participación a nivel nacional de todos los convites que participan, bueno, una parte de los que participan a nivel nacional, yo creo que son los principales los que están participando acá y venimos así que con toda la algarabía y con toda la ilusión de agradar a la gente y que ellos también vayan conociendo de las tradiciones que tenemos en los diferentes departamentos. Otro grupo participante viajó desde Alta Verapaz, conformado solamente por jóvenes entre los 14 a 16 años de edad. Para nosotros pues es nuestro sentir, nuestros sentimientos, nuestra identidad cultural como guatemaltecos y cobaneros. Un espectador comentó la importancia que tuvo la actividad para muchas personas que salieron al encuentro de los conviteros, pues nunca había tenido la oportunidad de presenciar una actividad así. Solo en Guatemala se puede ver, ¿verdad?
y agradecemos a todos los grupos de conviteros que nos han mandado ese mensaje, más que es un mensaje, y gracias a todos. El encuentro reunió a más de 20 convites participantes de todas las regiones del país. Con imágenes de José Sánchez para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. Y tenemos información importante, ponga mucha atención, y es que en Carretera El Salvador los trabajos por tratar de liberar el paso siguen. Hoy se cumplen 7 días del deslizamiento donde la Conred y cuerpos de ingenieros junto al ejército intentan limpiar el tramo, además de empezar a colocar 8 contenedores que buscarán recibir el impacto de los deslizamientos que se siguen registrando. Buen día a la población, estamos ubicados en el kilómetro 24, seguimos con las operaciones. En este día se tiene contemplado la colocación de los primeros contenedores que van a servir como una contención de emergencia, no como una contención fija, sino que están previstos que sea una emergencia. El día de hoy vamos a seguir con la limpieza del área. Por favor, a la población que nos tengan paciencia, estamos trabajando de la mejor manera, todas las instituciones unidas, debido a que ya cumplimos una semana el día de hoy. Necesitamos terminar de dejar los carriles limpios para que pueda ser una circulación segura para ustedes, que hagan las evaluaciones los técnicos del área para poder habilitar el paso. Importante información de lo que sucede y de los trabajos que realizan desde hace 7 días en Carretera El Salvador, específicamente en el kilómetro 24.5 por este derrumbe que sucedía. Y mire, así llegamos al final de esta emisión agradeciendo su sintonía. Les recuerdo que a las 9 de la noche María Luisa Gómez tendrá más noticias y actualizaciones en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Yo les espero mañana a la 1 de la tarde con más información. Buen provecho.